Hola, buenos días compañeros. Pues bienvenidos a las clases a distancia que vamos a estar implementando durante este semestre, durante lo que dure la contingencia. Esperemos que en algún momento del semestre podamos regresar a nuestras instalaciones que tanto nos hacen falta, que tanto extrañamos y que hace tanto que no podemos ver y no podemos coincidir en ellas. Yo les quiero decir en primer lugar que los extraño mucho, que extraño mucho mi trabajo como profesora. Es una parte fundamental en mi vida de las que constituyen la felicidad que me conforma. Y bueno, como parte de esa felicidad los extraño mucho a ustedes como mis alumnos. Han sido una generación muy atropellada, una generación muy castigada en términos de lo que debería ser la experiencia universitaria, y eso pues no merecen que les pasara esto. Y yo lo que he intentado a lo largo de todo este camino que me ha tocado recorrer con ustedes, y lo que pretendo también ahora, es pues aportar mi trabajo para que les sea lo más confortable, lo más bonita esta experiencia universitaria, pese a todas las complicaciones por las que han pasado ustedes. Y ahora se suma esta contingencia que nos tiene a todos pues emocionalmente muy agobiados, físicamente muy cansados. El encierro también significa una frustración y una incapacidad de poder disfrutar el aire libre, ir a una buena película, al cine, a tomar un café con algún amigo, etcétera. Y eso, bueno, a todos nos tiene también muy afectados. Espero que todos se encuentren bien de salud, es mi mejor deseo, y que si alguien tiene cualquier circunstancia a lo largo de estas sesiones a distancia, me puede enviar un mensaje, ya sea a mi Facebook para que sea privado, o a mi correo electrónico, como ustedes decidan comunicarse conmigo o con Viviana, con quien ustedes quieran, y no duden en que vamos a tratar de hacer todo lo posible por ayudarlos. Bueno, pues vamos a la primera sesión de este semestre a distancia. Ustedes ya vieron el calendario y ahí están ya ubicadas las sesiones. Traté de concentrar lo más posible el temario de la clase en sesiones, unas que fueran de repaso y otras que sean ya de temas nuevos, y entonces espero que se haya conformado de una manera equilibrada y que no sea tan pesado. Esta primera clase va a ser de repaso, y durante 2 semanas me parece que vamos a seguir con las clases de repaso. Creo que incluso un poco más, son como 6 clases las que tenemos de repaso. Si hay que repasar alguna otra cosa, lo podemos intercalar en alguna sesión, ¿no? La dinámica de trabajo también ya la conocen, está en el archivo de la calendarización de las clases. Lo importante que tienen que saber es que nos vamos a ver cada jueves en punto de la hora de la clase. Nos vamos a conectar en línea por medio de una invitación a una sesión de Meet o de Zoom. Ya veré cuál nos parece, nos queda mejor. Y en esas sesiones de los jueves se van a seguir trabajando los talleres de traducción, que me parece fundamental que lo sigamos haciendo. Y también decidimos, junto con Viviana, siempre en cuarto semestre, durante ya muchas generaciones, los que exponían ahora los textos eran ustedes. Escogían algún autor, algún texto, y les calendarizábamos sus exposiciones. Ahora hicimos una selección nosotros de textos que consideramos no tan difíciles, porque la verdad el nivel de griego que considerábamos que íbamos a tener para este cuarto semestre no lo vamos a alcanzar, no lo hemos alcanzado, y no espero no les voy a exigir a ustedes algo que no hemos podido obtener, ¿no? Entonces los textos son relativamente más sencillos. Vamos a trabajar solamente 3 autores, Jenofonte, Platón y algunos, bueno, no 3 autores, Jenofonte, Platón, y la tercera parte va a ser sobre novelistas griegos, que son textos sencillos. Jenofonte y Platón son textos de un griego ático o muy purista y muy correcto en el dialecto ático, y por eso es importante tenerlos. Y los novelistas, porque es una lectura mucho más ágil, más interesante en términos de facilidad de contenido, etcétera.
Y bueno, el primer jueves que nos veamos haremos el sorteo, vemos cuántos alumnos, cuántos compañeros somos y vamos asignando los textos. Si tienen cualquier complicación con cómo van a proponer su exposición, cómo se va a hacer, todo eso lo vamos viendo poco a poco. Las primeras 2 semanas nosotros nos hacemos cargo de los talleres de los jueves. A partir de la tercera semana ya tendremos las primeras exposiciones de parte de ustedes. Ahora se va a hacer por parejas, entonces también el primer jueves asignaremos las parejas o ya platicaremos cómo se van a conformar y les asignaremos el texto. Aunado a ese texto, Viviana va a subir unas carpetas de bibliografía, puesto que como no tenemos las bibliotecas a la mano, pues vamos a hacer unas carpetas digitales de bibliografía digital para que puedan preparar su exposición. Bueno, cualquier duda, comentario, etcétera, lo pueden hacer en el Facebook, en mensaje directo a Viviana o a mí, por correo electrónico, en las sesiones en línea que tendremos. Vamos al tema que nos ocupa. Déjenme les comparto mi pantalla, que es el tema de repaso de pronombres. Creo que ya están viendo la pantalla. Bueno, este tema siempre así van a estar organizadas las sesiones, también pueden ya irse familiarizando con cómo vamos a hacer las sesiones. Entonces siempre las sesiones van a tener un nombre, videoclase 1, videoclase 2, van a estar numeradas pues, y luego el tema. En este caso la videoclase 1 es sobre pronombres, concentré todos los pronombres, por eso quizá esta videoclase resulte mucho más larga de lo que regularmente van a hacer, pero es un tema largo que ya no alcanzamos a terminar bien. Bueno, y después van a ver cómo van a estar conformadas las clases. En la segunda diapositiva siempre va a estar esto, ¿no? El contenido de la clase. Aquí, si se fijan, es muy larga. Tenemos la definición y la característica de los pronombres, luego las semejanzas y diferencias entre sustantivos y pronombres, luego ya los tipos de pronombres personales, demostrativos, adjetivos posesivos, reflexivos, relativos, indefinidos e interrogativos. Ahora ven que en algunos de estos temas o subtemas tenemos un icono rojo que es como una hojita que se está calificando. Ese es el icono que he elegido para señalar la evaluación. Es decir, esta primera clase tiene 4 ejercicios de evaluación que son muy sencillos y los veremos más adelante. Bueno, vamos a empezar con una lectura. Voy a leer primero el texto, todos estos textos que van a estar también al principio de cada clase. Los he sacado del método Acenatse de Balme y algunos otros autores, que es el método que se utiliza en las universidades de Italia para la enseñanza del griego de una manera paulatina, gradual y muy efectiva, porque son amplias lecturas muy sencillas sobre cada uno de los temas que se van viendo en la gramática, digamos. Yo selecciono solo fragmentos muy pequeños de lecturas más amplias, pero bueno, recomiendo también que estudien, si alguien está interesado, este método como un gran método de enseñanza del griego. Voy a leerlo primero una vez de corrido y luego me voy a ir deteniendo en los signos de puntuación y esperando para que ustedes puedan hacer la repetición de la lectura. Al principio diré repite y después solamente dejaré el tiempo para que ustedes puedan repetir. El texto se llama Haikorai Taprobata Horosin. Aquí en esta imagen, siempre será una imagen alusiva al texto, podemos ver a Haikorai y a lo que están Horosin, ¿no? Aquí se ve la llanura y aquí Taprobata. Bien, que está aquí también en la ilustración ese Taprobata. Y aquí la conjugación del verbo jorao para que podamos comprender la lectura. Bien, empiezo pues con la lectura. Haikorai Taprobata Horosin. Endete jodo gemelita a las coras jorá. Haidekorai ten melitan jorosin kaikalusin auten. Haire o melita, facin, gedemelita, haire teofilai, facin, tipoyeite, haide elfe de euro, facin, o melita, caiblepe, joromengar probata en toagro, arakaisi jorasta probata, gedemelita, pues tita probata, ego garu joro auta, tide jorate jimeis, haide blepe de euro,
Arau joras sita proba tata en tu filipu agro. Bien, ahora lo voy a hacer una vez más, deteniéndome un poco en la puntuación. La primera vez digo repite conmigo, y las siguientes veces solo dejo el espacio para que ustedes puedan repetir. Haikora ita probata jorosin. Repite conmigo. Endete jodo gemelita alas coras jorá. Haidekora iten melitan jorosi kaikalusi nauten. Haireo melita fasin. Gedemelita haire teofilai fesin. Tipo yeite. Haide el deuro fasin. Omelita kaiblepe. Joromengar probata en tu agro. Haraka isi jorasta probata. Gedemelita. Pues tita probata. Ego garu joroauta. Tide jorate jumeis. Haide blepe deuro. Arau jorasita probata ta en tu filipu agro. Bien, vamos a ver el texto. Espero que lo hayan podido leer y bueno, vamos a practicar siempre estas lecturas para mantener o seguir adquiriendo la fluidez en la lectura. Ahora, he marcado el mismo texto con unos recuadros verdes para indicar las palabras que pertenecen al tema que vamos a ver en esta sesión. La primera tenemos un alas, que se refiere a coras. La segunda palabra es un auten, que se refiere a melitan. La tercera palabra es un ti, que está aquí como un interrogativo que podemos traducir por un qué. La siguiente palabra es sí, que se refiere a melita, es un pronombre personal de segunda persona. La siguiente palabra es auta, que se refiere a próbata. La siguiente palabra es ti, que otra vez está interrogativo, un qué. La siguiente palabra es humeis, un pronombre personal de segunda que se refiere a coras. Y por último, sí, de nuevo un pronombre personal de segunda persona, que se refiere a melita. Bien, vamos a empezar ya propiamente con el repaso. Después regresamos al final a la lectura y vamos a ver las características y la definición de un pronombre. Para Emilio Crespo, en su sintaxis del griego clásico, él menciona que los pronombres constituyen una clase de palabra cerrada y que tienen las siguientes características. Expresan número y caso. Es decir, vamos a tener nominativo, genitivo, dativo, acusativo, casi nunca vocativo, y después vamos a tenerlo en singular o en plural. Ahora, además de que todos los pronombres expresan número y caso, los pronombres personales, los posesivos y los reflexivos van a expresar además persona. Es decir, los personales en español, yo, tú, él, ella, él, ella, él, eso, nosotros, ustedes, ellos, expresan persona. Los posesivos mío, tuyo, suyo también lo expresan, y los reflexivos de mí, de ti, de sí también expresan persona, o sea, primera, segunda o tercera persona. Pueden ser usados como núcleos de sintagmas pronominales, esa también es una de sus características, y algunos como modificadores, lo veremos más adelante. Su significado léxico es deíctico o fórico, es decir, se refiere a otra palabra que se ha dicho antes o que se ha dicho o que se dirá después, o consiste en un contenido conceptual muy general, ni deíctico ni fórico, que pueden llamar simbólico. Lo importante es que los pronombres no constituyen una clase de palabra homogénea. No hay una regla para todos los pronombres. Cada uno tendrá un tipo de declinación diferente. Algunos siguen la segunda, algunos siguen la tercera, otros son irregulares, etc. Y tampoco tienen rasgos exclusivos, ¿no? Ni desde una perspectiva morfosintáctica, como hemos dicho de las declinaciones, ni semántica, ni sintáctica. ¿Cuáles son las semejanzas que tienen con los sustantivos?
Pues que como su nombre significa sustituto del nombre, no todos los pronombres sustituyen a un sustantivo o un sintagma nominal. Hay también otras palabras que sirven como sustitutos anafóricos. Por ejemplo, los adverbios del tipo hos, así, isos, igualmente, enzade, aquí, y tote, entonces. Pero la característica que comparten con los sustantivos, es decir, la semejanza que tienen, es que pueden ser usados como núcleos de sintagma y por lo tanto tendrán las mismas funciones sintácticas que un sustantivo. Pueden tener las mismas funciones sintácticas que un sustantivo, o sea, ser objeto directo, ser complemento determinativo, ser objeto indirecto, ser sujeto, ¿ok? Bien. Ahora las diferencias, bueno, sus particularidades o peculiaridades fonológicas, morfológicas y morfosintácticas. También es una diferencia que los pronombres tienen formas tónicas y formas átonas, que un mismo pronombre puede tener esas dos formas. Las formas tónicas pues son las acentuadas y las átonas las que no son acentuadas y que son entonces enclíticas. Lo veremos también ahorita en otra diapositiva. Algunas desinencias diferentes, como les decía, no tienen vocativo. El dual es más resistente que en el sustantivo, es decir, se conserva en ático hasta el 350 a.C. Vamos a encontrar con más facilidad un dual en pronombre que un dual en sustantivo, ¿no? Y bueno, la composición que es habitual en los sustantivos, en los pronombres está limitada solo al pronombre autos, para conformar, por ejemplo, el pronombre reflexivo geauto. Bien, aquí tenemos los tipos de pronombres. En total son 2 diapositivas de tipos de pronombres. El primero, esta diapositiva que vemos aquí, son los pronombres que pueden expresar persona. Por lo tanto, los englobamos en esta diapositiva y les dividimos en primera, segunda y tercera personas. Los personales, evidentemente, expresan persona. El de primera persona, ego, para singular, geméis para el plural. El de segunda persona, sí, para el singular, gyméis para el plural. Tercera persona, existe, pero en ático se usan las formas oblicuas de autos. Entonces vamos a tener autos, auté, autón, para él, ella o eso, y autó, y autá, y autá, para ellos, ellas o esas cosas. Después tenemos los reflexivos. Aquí el de primera persona, emautú, el de segunda, geautú, y el de seautú, y el de tercera, geautú. Y el plural es perifrástico para el de segunda, para el de primera y segunda, gemonautón, gimonautón, y para el de tercera, geautón. Ahora vamos con los posesivos. Hemos, para la primera persona, con hemos, emon, como de 3 terminaciones, y para el plural, para expresar nuestro, geméteros, gemetera, geméteron. Hemos, emon para decir mío, cuando el poseedor es solo una persona, y geméteros, gemetera, geméteron, nuestro, para cuando el poseedor somos muchas personas. Para la segunda, sos, se son, para decir tuyo, solo un poseedor, o giméteros, gimetera, giméteron, para decir vuestro, suyo, varios poseedores. Para tercera persona, de nuevo vamos a usar el genitivo de autú para decir de él, o de ella, o de esa cosa. Y esféteros, que tampoco se usa mucho para decir suyo, se va a usar más otra vez el genitivo de autos, ahora en plural, no autón. Bien, vean cómo yo he marcado con rojo unas letras para expresar justamente la persona. Vean cómo la mi se encuentra en geméis, en emautú y en hemos para expresar primera persona. Y la sigma se encuentra en sí, en seautú y en sos para expresar la segunda persona. Bueno, estos son los que expresan persona, es decir, los personales, los reflexivos y los posesivos. Ahora, los otros tipos de pronombre que no necesariamente expresan persona son estos que están aquí. Demostrativos, relativos, indefinidos, relativo indefinido, interrogativo y recíproco. Voy a dar un ejemplo de cada uno y ustedes ya pueden leer todos. Demostrativo, jode, jede, tode, este, esta, esto. También tenemos jutos, jautetuto o ekeinos, ekeine, ekeino. El relativo jos, jejo es el relativo básico y se traduce como el qué, la qué, lo qué o simplemente quién. O qué, ¿no? En neutro. Indefinidos tisti, alguien, alguno, algo.
alos, ale, alo, otro, otra, otra cosa, géteros, getera, géteron, gecastos, gecaste, gecaston, gecáteros, gecatera, gecáteron. Al relativo indefinido, hostis, getis, joti, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen por ahorita el significado ni nada, lo veremos más adelante. Importante, aquí yo lo puse junto, en las gramáticas se lo pueden encontrar junto o separado, o sea, jo, nada más el neutro, ¿no? Jo y la segunda parte separado, el ti. Y en las gramáticas se explican que se puede utilizar separado para no confundir con la conjunción joti, la conjunción causal joti o la conjunción completiva joti. Bueno, el interrogativo tisti, que se traduce por quién o cuál, y el recíproco alelon, que siempre es en plural, y se traduce por de unos y otros. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio de evaluación. Si no lo pueden hacer en este momento, pueden avanzar con la presentación y cuando sientan que ya les quedó suficientemente claro el tema, que ya ha sido suficientemente explicado, entonces pueden regresar a esta diapositiva para hacer la evaluación. Bien, aquí lo que tienen que hacer es completar la tabla colocando en el rubro correcto los pronombres que aparecen en el recuadro inferior. Les voy a explicar cómo es que yo pensé que fuera sencillo responder estas evaluaciones o estos ejercicios de evaluación. Me voy a situar en la página que les señalé y lo único que yo creí que debíamos hacer para que fuera sencillo es copiar o recortar. Por ejemplo, este soy, lo recorto y lo pego en donde yo creo que sea. En este caso yo sé que soy, por la pura sigma, sé que es un pronombre de segunda persona. Y yo sé que es personal, entonces me ubico en el recuadro segunda persona, pronombres personales, y ahí lo copio. Y ya, y así hago con todos. Una vez que acabe, le doy a mi tecla imprimir pantalla y eso es lo que voy a enviar para mi evaluación. En este caso, para esta sesión, son 4 ejercicios de evaluación, entonces pongo así videoclase 1, ejercicio 1, 2, 3 y 4 y así lo subo, ¿no? Bien, espero haber sido clara y si no en otros ejercicios volvemos a explicar cómo funciona. Una vez que hayan acabado todo el recuadro, siguen avanzando, si no decíamos avanzan en la explicación y cuando se sientan ya suficientemente seguros para llenar el cuadro, lo llenan, porque aquí no hemos visto declinaciones, entonces a lo mejor ese soy no saben si es personal o es posesivo, no sé, ¿no? Que incluso podría quizá quedar también como posesivo. Bien, vamos a los personales. Decíamos que tenemos 3 pronombres personales, ¿no? De primera, de segunda y de tercera persona. El de primera persona es ego, que es yo, y geméis para el plural, nosotros. Cuando se les pida el pronombre de primera persona, se declina completo, no solamente en singular, ¿no? También nosotros es primera persona. Bueno, aquí tenemos a la izquierda la declinación, ego, emu, emoy, eme, geméis, gemón, gemín, gemás. Y las formas átonas. Todas estas son tónicas, si se fijan, todas tienen acento, ¿no? Y estas son las formas átonas. No hay forma átona para el nominativo singular, solamente para el genitivo, dativo y acusativo singular. Mu, moy y me. Si se fijan es lo mismo, nada más le quitamos la epsilon inicial y estas funcionan en oración como en críticas. Y bien, vamos a la segunda persona. Si, su, soy, se, jiméis, jimón, jimín, jimás. Igual, todas estas tónicas con acento y pueden funcionar aisladas dentro de una oración. Tanto las formas tónicas de ego como las formas tónicas de she pueden funcionar al inicio de una oración, por ejemplo. Pero las formas átonas nunca podrían iniciar oración porque decíamos son enclíticas, por lo tanto tienen que estar pospuestas. Y las formas enclíticas de she sería no hay nominativo, su, soy, se, lo mismo, ¿no? Para igual solamente los mismos casos que en el verbo, en el pronombre de primera persona. Bien, vamos al pronombre de tercera. Decíamos que el griego ático o clásico usa principalmente las formas oblicuas de autos, que ya sabemos, se declina por segunda, primera, segunda. Pero que hay una forma
del pronombre de tercera, que está ausente en el griego ático o casi ausente, pero existe en el dialecto jónico y por lo tanto lo vamos a encontrar en poesía, que es el pronombre G. O bueno, no hay nominativo, en el genitivo vamos a tener ju, en el dativo vamos a tener hoi, en el acusativo ge y el plural sfeis, sfon, sfisi, sfas. Y las mismas formas átonas. Si se fijan, ju, jo y ge, solamente ahora sin acento, solo conservamos el espíritu. Y sfon, sfisi, sfas, sin acento. Igual, estas formas átonas van a ser enclíticas. Acuérdense, estas son formas jónicas, ¿no? Yo se las pongo aquí para que tengan completo el paradigma de pronombres personales, pero para tercera persona nosotros en ático vamos a encontrar más las formas oblicuas, o sea, la declinación de autos. Bien, vamos al pronombre ya de tercera usado en el griego ático. Autos, aute, auto. No tiene mayor dificultad la declinación porque decíamos se usa segunda para el masculino, primera para el femenino, segunda para el neutro. Entonces no tiene mayor problema. El acento, bueno, siempre es oxítono, solamente vamos a cambiar de agudo a circunflejo cuando sea necesario, ¿no? Acuérdense, estos no pueden ser circunflejos porque son casos rectos, pero en los casos oblicuos sí podemos tener ya el acento circunflejo. Bien, el siguiente cuadro de evaluación es completar la declinación de estos. Traten de hacerlo de memoria y solo formas tónicas si quieren. No tienen que poner formas tónicas o formas átonas, solo las tónicas. Traten de hacerlo de memoria y bueno, llenen, recuerden o fíjense bien que auté, el pronombre que aquí estamos escogiendo para tercera, está en femenino, ¿no? Entonces aquí tenemos primera, segunda y tercera, pero femenino. Bien, vamos a los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos sirven en principio para ubicar en el espacio a cualquier cosa en relación al hablante. Hay quien afirma que los demostrativos sí pueden expresar persona, o sea, uno que sea de primera S es esta, esto, designa lo que está en la esfera del hablante. El de segunda, ese, esa, eso, lo que está en la esfera del interlocutor. Y el de tercera, aquel, aquella, aquello, lo que está lejos de ambos. Y a partir de esta lógica es que dicen que, ahorita nos regresamos, jode, de tode sería el pronombre demostrativo de primera persona, un poco también por la cercanía que tiene con el hablante, la cercanía física pues, y otro, jutos, jaute, tuto sería el de segunda y ekeinos, ekeine, ekeino, el de tercera. Bueno. Para que quede más claro a lo que me refiero en cuanto a la lógica de la cercanía con el hablante, este valor espacial puede trasladarse a otros contextos, por ejemplo, dentro de un discurso. Esto designará lo dicho hace poco, mientras que aquello designa a lo dicho hace más tiempo. Su uso en griego no nos presenta problemas porque en esencia coincide con el de nuestra lengua. La declinación no tiene mayor problema porque usamos segunda, primera, segunda. Y ahí lo vemos. Por ejemplo, jode, G de tode tiene la misma declinación que el artículo, si nos fijamos, y solamente se le agrega, se le pega la partícula de, de manera pospuesta y siempre pegadita. Entonces vamos a tener jode, tude en genitivo, tode en dativo, tonde en acusativo. Y en plural, joide, toisde, bueno, tonde en genitivo, toisde en dativo, tusde en acusativo. Siempre con la D pegadita y solamente cambiamos las sigmas finales por sigmas intermedias. En el caso del tusde, toisde, tasde, tesde, ¿sí? Pero no hay mayor problema. Bien. Vamos con el de segunda persona, que es jutos, jaute, tuto. Todos son demostrativos, todos incluso los podemos traducir por
tanto el jode jede tode como el jutos jaute tuto y el autos aute auto los podemos traducir por este, esta, esto, ¿no? Yo les menciono que algunos gramáticos, algunos investigadores dicen que este jode jede tode manifiesta más la cercanía con el hablante y eso, la cercanía con el interlocutor o lo que está en la esfera del interlocutor. Bueno, este también se declina por 212 o por segunda, primera, segunda. Lo importante, yo he marcado aquí con verde los casos en los que no va a presentar tao. En nominativo para masculino y femenino, tanto en singular como en plural, no presenta tao. Vamos a tener jutos con espíritu áspero, jaute, tuto. Y para el plural, jutoi, jautai, tauta. Y a partir del genitivo recuperamos ya esa tao y declinamos normal. Tuto, bueno, tutu, tuto, tuton, tautes, taute, tauten. Tuto para el neutro, tutu, tuto, tuto en acusativo. ¿Sí? Importante nada más señalar que cambia a au en el neutro plural. En vez de tener esta raíz tu, vamos a cambiarla por alfa, tauta, ¿no? Igual para el femenino, jautai, tautas, tautais. Y ya es lo que habría que considerar y por eso yo aquí lo he marcado con verde y con amarillo cuando ya tenemos tau. Y bueno, ekeino, sekeine, ekeino para referirnos a aquel, aquella o aquello. Y es segunda, primera, segunda sin mayor problema. Y bueno, el autos, aute, autón, que ya lo habíamos visto en los personales, por lo tanto no lo vamos a repetir. Vean cómo siempre se forma con la base morfológica out, y a esa out se le agregan las desinencias de segunda, primera, temeneta, segunda declinación. Y ya no hay mayor problema. Vamos a los posesivos. Los posesivos se engloban dentro de la categoría o dentro del tema de pronombre, pero en realidad son adjetivos, porque siempre están referidos a un sustantivo, siempre están como determinantes o modificadores de un sustantivo. Y son estos posesivos, ¿no? A partir de los pronombres personales se crearon los posesivos que, a pesar del nombre con el que los designamos, funcionan siempre como adjetivos referidos a un sustantivo. Su declinación también es muy sencilla, sigue en el modelo segunda, primera, segunda. Así es que tenemos, me voy a ir rápido en esto, hemos, hemón para el posesivo de primera persona, un solo poseedor, y entonces lo declinaríamos hemos, emu, emo, emón, y eme, emes, eme, eme, emen, emón, emu, emo, emón. Y si es nuestro, pues en vez diríamos geméteros, gemeteru, gemetero, gemeteron, y bueno, gemetera, gemeteras, gemetera, gemeteran. Acuérdense que este es alfa pura, entonces declinamos por alfa pura, ¿no? Y gemeteron, gemeteru, gemetero, gemeteron, ¿sí? Bueno, esto puede tener plural, puede ser míos, ¿no? Emoi, emón, emois, etcétera, ¿no? Igual sos, su, soy, ay, ya me equivoqué, sos, su, so, son, se, ses, se, sen, son, su, so, son. Y lo mismo para giméteros. Acuérdense, se declina segunda, primera, segunda. Bien, ahora estos serán de primera y de segunda persona, ¿no? Un poseedor, varios poseedores, un poseedor, varios poseedores. Acuérdense, tienen singular y plural estos, ¿no? Igual estos, singular y plural. Ahora, para tercera persona decíamos no hay como tal un pronombre posesivo, sino que se usan las formas del genitivo del autos o del pronombre reflexivo geautu. Y entonces aquí vamos a tener estas dos opciones, unas con el demostrativo autos y otras con el reflexivo geautu. Y vamos a ver las posibilidades de traducción. Por ejemplo, en la primera oración hegine autu traducimos su mujer, ¿no? O específicamente la mujer de él, pero en español traducimos su mujer. Tosoma auton, su cuerpo, el cuerpo de ellos. Y heil pis autes, su esperanza, la esperanza de ellas. Decíamos que aquí
El español sí pierde un poco la riqueza del griego, porque aquí el griego en el pronombre demostrativo nos está indicando el género y el número del poseedor, ¿no? En este caso es un masculino singular, aquí es un plural masculino y aquí es un femenino singular. Pero el español, al traducir su mujer, su cuerpo y su esperanza, pues deja ambiguo esa riqueza que sí tenía el griego. Bueno, la otra opción es Hegeautugine y traducimos su propia mujer. Literalmente la mujer de sí mismo, pero podemos traducir su propia mujer o la mujer de él mismo. Togeauton soma, su propio cuerpo, y Hegeautes el pis, su propia esperanza. Esas son las posibilidades de expresar posesión para tercera persona. Vamos a los reflexivos. A partir del pronombre reflexivo y del pronombre autos, se creó un reflexivo directo geautón y posteriormente toda una serie completa. Emautón para la primera persona, a mí mismo, seautón para la segunda persona, a ti mismo, y geautón para la tercera persona, a él mismo. Estos tres están en acusativo, ¿no? Decíamos que no hay nominativo para este pronombre, no existe el nominativo, y por lo tanto su declinación aparece solo a partir del genitivo. Aquí lo vemos, ¿no? Disculpen la calidad de la imagen, pero esta la tomé de una foto de la gramática de Cambridge, entonces que era el único donde lo encontré completo el paradigma, pero bueno, emautú, emautó, emautón, y el plural decíamos que era perifrástico, gemonautón, geminautois, gemasautus, ya sea en masculino o en femenino, ¿no? De segunda persona seautú, seautó, seautón, fíjense con la marca de la sigma que es la segunda persona, y esta epsilon que la pueden encontrar o la pueden no encontrar y entonces pueden marcar una crasis, y igual los plurales perifrásticos, gimón autón, gimin autois, gimas autus, y bueno, aquí lo mismo pero con femenino, ¿no? Gimón autón, gimin autais, gimas autas. Bueno, yo ahora escucho, no sé si escuchan la sirena, pero ahora yo escucho muchísimas sirenas y bueno, me pongo un poco nerviosa. Bien, y el de tercera, por eso lo tomé de la gramática de Cambridge, porque es el único que encontré que tuviera el pronombre reflexivo de tercera completo, ¿no? Geautú, geautó, geautón, decíamos que lo podemos encontrar así desatada o contraída, jautú, con la marca, bueno, con una contracción aquí, ¿no? Con una crasis. Geautón o jautón, o la forma perifrástica para el plural sfonautón. Geautois para el dativo, jautois contraído, o la perifrástica es fisinautois, igual para el acusativo. Y lo mismo para el femenino, ¿no? Nada más que en vez de geautú, geautes o jautes, y ya. Y aquí para el neutro, geautú, jautú, y para el plural ya sin pronombre ya sin perífrasis, pues, ¿no? Geautón, jautón, geautois, jautois, jauta, jauta. Bien, la siguiente lámina diapositiva de evaluación es, también creo yo, sencilla. Vamos a leer las oraciones Macaritzomen tetix. Luego, no sé qué, men lego, no sé qué, de acuéis. Fíjense en esta parataxis de men y de. Por un lado, no sé qué, por otro lado, no sé qué, o mientras, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Luego, uk gignoskei, joángelos, no sé qué, legei. Y ent temaje, hoi estratiota y andreyoi kai isgiroi esan. Las opciones que tenemos de pronombre son jutoi, se, ego, ekeine, si, seautón y tade. Lo que tenemos que hacer es igual, recortar o copiar. Me voy a ir a esa diapositiva, déjenme la encuentro. Recortar o copiar. Ya casi estoy llegando, espérenme tantito, aquí está, creo. Recortar o copiar el pronombre. Por ejemplo, jutoi. Bueno, este pronombre jutoi
es un pronombre persona, bueno, un pronombre demostrativo, está en nominativo plural y entonces vamos a ver aquí en dónde queda, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas a llenar y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pronombres. Por lo tanto, uno de esos pronombres es un distractor. Uno de estos pronombres no va a ir en ninguna oración, ¿no? Entonces ustedes ya van a, por ejemplo, este sí de primera persona, pues dicen, perdón, de segunda persona en nominativo, pues ya verán dónde lo ponen, ¿no? Recortan aquí de la ventana, le dan control X y ya lo ponen en el lugar en el que ustedes consideren. Yo no lo voy a poner porque son muy poquitas respuestas, como para regalarles una, ¿no? Pero bueno, ya nada más les di la pista que una opción de la ventana evidentemente no queda en ninguna oración. Bien, vamos ahora a los relativos. Vamos a ver solo el relativo básico, digamos el paradigma de declinación solo del relativo básico y después algunos otros relativos. Son los más importantes en términos de sintaxis. De toda esta serie de pronombres, en términos de sintaxis, son los más importantes porque introducen un tipo de oración subordinada que llamamos justamente de relativo o que también se llaman de oraciones adjetivas. Hay un relativo básico que decíamos, jos-je-jo, que no aporta ningún matiz más que la pura referencia a justo esta subordinación relativa. Pero hay otros relativos que matizan esta referencia. La declinación es muy sencilla de este relativo básico. Jos, je, jon. Segunda, primera, segunda declinación. Se traduce qué, qué, o el qué, la qué, lo qué, o el, la, lo, cual. El cual, la cual, lo cual. Yo les marqué aquí con una flechita y con un círculo verde esta parte del pronombre que es fundamental y que por eso muchas veces se confunden. Se confundían antes en las clases en el salón y pueden seguirse confundiendo, ¿no? Que es el espíritu áspero. El espíritu áspero que siempre va a estar presente en la declinación, ¿no? Entonces vamos a ver la declinación. Jos, ju, jo, jon, je, jes, je, gen, jo, ju, jo, jo. Y para el plural, hoi, jon, jois, jus, jai, jon, jais, jas, ja, jon, jois, ja. Aquí en muchas tablas de declinación vamos a encontrar, depende de dónde esté sacando yo la información, vamos a encontrar organizados primero los casos rectos, nominativo, acusativo, y luego los oblicuos. Es también útil esta diferencia, esta forma diferente de hacer la tabla de declinación, porque podemos ver la acentuación. Vean cómo los casos rectos tienen el acento siempre agudo. Si estamos en contexto, pues se cambiará a grave, pero vean como todos, jujus, ja, gen, jos, jo, etcétera, tienen siempre acento agudo, ¿no? Porque son casos rectos. En cambio, los casos oblicuos siempre tienen acento circunflejo. Ju, jois, jo, jon, siempre casos circunflejos, ¿sí? Entonces, bueno, también para eso sirve este otro modelo de organizar la declinación. Decíamos, este es el básico, el relativo básico, que no expresa ningún matiz más que justamente la subordinación relativa. Bien, hay otros pronombres relativos que añaden algún matiz al puro sentido relativo. Por ejemplo, hosper, jeper, hopper, que es el mismo, el relativo básico, jos, je, jo, pero está añadida la partícula indeclinable per, también de manera enclítica. Y esta partícula indeclinable per es la que le añade el matiz enfático y es la que traducimos con precisamente. Precisamente el que, precisamente la que o precisamente lo que. ¿Sí? Esta es el matiz que se incluye al pegarle a este relativo la partícula indeclinable per. La declinación va a ser la misma y nada más siempre pegamos al final. Podemos hacer nuestra declinación jos, je, jo completa y luego le pegamos per en todos los casos y ya. El siguiente es hostis, jetis, joti. Acuérdense, este lo pueden encontrar junto o separado. Y se añade un matiz de indefinición al agregarle el tis, ti, que es un pronombre indefinido que veremos ahorita.
Y ese matiz le agrega a la traducción un quien quiera que o cualquiera que. Y eso lo hace indefinido, ¿no? Ahora la declinación es un poco complicada. Ahorita vimos la de jos, jejo, pero a esta se le va a pegar la de tisti, que la veremos más adelante, y en cuanto la veamos les digo por lo menos oralmente cómo queda la declinación de hostis, geti, joti, getis, joti. Luego tenemos joyos, joya, joyon, que son estos dos correlativos, y josos, jose, joson. Joyos, joya, joyon va a tener su correlación en toyos, toya, toyon, y se traduce tal cual. Y josos, jose, joson va a tener su correlativo en tosos, tose, toson, que se traduce tanto cuanto. Acuérdense, son relativos, no interrogativos. Eso lo veremos más adelante. Y bueno, son 212, segunda, primera, segunda, sin mayor problema. Vamos a los indefinidos, el básico, tisti, alguien, algo. Y se declina ahora por tercera. Habíamos visto puras declinaciones segunda, primera, segunda, segunda, primera, segunda. Y bueno, el ego que tenía algunas cosillas, el sui también, pero bueno, salvo eso, nada más, ¿no? Ahora encontramos que es un indefinido que ya no se declina por segunda, primera, segunda, sino que se declina solo por tercera. Fíjense cómo solo es de dos terminaciones, tis sirve para masculino y femenino y ti para neutro. Y se declina por tercera nasal. Aquí les puse, bueno, que se declina por tercera declinación temen nasal. Tis para nominativo, tinos para genitivo, tini dativo, tina acusativo. Y bueno, neutro, ti, tinos, tini, ti. Plural masculino y femenino, tines, tinon, tisi, tinas. Plural para neutro, tina, tinon, tisi, tina. Ahora, lo importantísimo de este pronombre, además de que se declina por nasal, por tercera declinación nasal, es que nunca se acentúa en la raíz. Este pronombre tisti indefinido nunca se va a acentuar en la raíz. Si se fijan, tisti viene sin acento, sería una palabra enclítica, y cuando ya tenemos dos sílabas, lo acentuamos siempre en la desinencia. Nunca en la raíz, ¿sí? Bueno, siempre enclítico y nunca se acentúa en la primera sílaba o en la raíz. Hay otros indefinidos, alos, ale, alo, sí se declina segunda, primera, segunda. De hecho, estos cuatro se declinan segunda, primera, segunda, hasta aquí, ¿no? Alos, ale, alo significa otro. Géteros, getera, géteron, otro entre dos. Gecastos, gecaste, gecaston, cada uno. Gecateros, gecatera, gecateron, cada uno entre dos. Hasta aquí todos segunda, primera, segunda. Y luego tenemos sudei, sudemía, uden, nadie, ninguno, nada. Medeis, medemía, meden, nadie, ninguno, nada. No están puestas las declinaciones de estos, pero vean cómo tenemos ut y med, es decir, la negación. La negación u y la negación me, ¿no? Más la hilativa de. Y luego tenemos eis, mía, gen, bueno, en. Y entonces sabemos que eis, mía, en o gen es el numeral 1. Eis para masculino, mía para femenino, en para neutro. O sea, uno, una cosa. Y así se va a declinar. Udeis, genitivo udenos. Acuérdense que el numeral 1 se declina por nasal. Dativo udeni, acusativo udena. Igual para el medeis. Medeis, medenos, medení, medena. El femenino por primera declinación alfa pura, udemía, udemías, udemía, udemían. Medemía, medemías, medemía, medemían. Y el neutro uden, udenos, udení, uden, meden, medenos, medení, meden. ¿Sí? Y evidentemente no tiene plural, pues si es nadie o ninguno, no va a haber plural. Hay otros pronombres indefinidos. De estos indefinidos, el único que debe ser matizado es alos, ale, alo. Cuando funciona como adjetivo y no lleva artículo, significa otro. Pero si lleva artículo, significa el resto de lo otro o los demás. Por ejemplo, alejora, otra región, pero gealejora, el resto de la región. Y este pronombre también puede tener el significado de diferente cuando en una frase aparecen dos formas en casos distintos. Esto es muy importante. Vean, aquí tenemos este ejemplo, aloi, ala, legusin. Aloi es el mismo pronombre, alo y ala, ¿no? Pero aloi es un masculino plural y ala es un neutro plural,
¿no? Suponemos acusativo para que sea el objeto directo del eusin. El griego siempre nos da la segunda parte de la oración, es decir, esta. Otros dicen otras cosas. Nosotros debemos sobreentender la primera parte de la oración y entonces en la traducción traducimos todo esto. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas, otras diferentes, ¿no? Bien, unos lo sobreentendemos del aloi, o sea, si hay otros hombres, hay primero unos. Unos hombres dicen unas cosas, otros hombres dicen otras cosas. Y unas cosas lo sobreentendemos del ala, ¿sí? Creo que me expliqué. Bueno, cualquier cosa me lo hacen saber. Y bueno, lo que decíamos de los indefinidos negativos, que están conformados sobre el numeral heis, mia, gen. Vamos a los interrogativos, el básico, tisti, y se declina igualito que el indefinido, si se fijan, vamos a ver, es la misma declinación, pero la gran diferencia es que tisti, y se las marqué aquí con una flecha y con un círculo, es que siempre tiene acento sobre la iota. Este interrogativo siempre estará acentuado en la raíz, en la primera sílaba, en la iota. ¿Sí? O sea, vamos a tener tis, tinos, tini, tina. En el indefinido teníamos tinos, tini, aquí no. Aquí vamos a tener tis, tinos, tini, tina. Y para el neutro, ti, tinos, tini, ti. Y el plural, tines, tinas, tinon, tisi. No tinon, tisi, no. Tinon, tisi. Tina, tinon, tisi, tina. Siempre. Siempre va a estar acentuado en la raíz. Bueno, ahora, el interrogativo tisti y el indefinido tisti se distinguen formalmente solo por el acento, importantísimo. El interrogativo lleva el acento en la raíz, el indefinido, si es que lo lleva sobre la desinencia. Aquí tenemos unos ejemplos. Tisánthropos, con acento tis, vean cómo ni siquiera cambia grave su acento, se queda con su acento agudo aún cuando está en contexto. Ese lo traducimos por un qué hombre. En cambio, anthropostis no lleva ningún tipo de acento, traducimos algún nombre. El siguiente ejemplo. Tinos eisin juto y hoipaides. Tinos, interrogativo. ¿De quién son estos niños o esos niños? Y la segunda, xenotinos. Vean, el acento de tinos es indefinido, de algún extranjero. La forma neutra ti tiene en ocasiones un valor adverbial y debe traducirse por un cómo, por qué o un qué, como en la lectura que hicimos al principio de esta sesión, un tipo yeite, ¿qué hacen? Aquí, por ejemplo, ti legeis tauta, ¿por qué dices esas cosas? O también, ¿qué cosas dices? ¿No? Bien. Otros pronombres interrogativos. Póteros, pótera, potera, póteron. ¿Cuál de los dos? Pozos, pose, poson. ¿Cuánto? Pollos, polla, pollon. ¿Cuál? Y bueno, una forma compuesta que con el mismo significado que se emplea en oraciones interrogativas directas. Jopóteros, ¿cuál de los dos? Joposos, ¿cuánto? O jopollos, ¿cuál? Más adelante veremos sintaxis de oraciones y entonces ahorita nada más estamos dando como una introducción para no dejar vacíos solo los pronombres con la pura morfología, sino ir introduciendo un poquito la sintaxis, pero esto se verá también más adelante. Bien, el siguiente ejercicio de evaluación es que traduzcan las siguientes oraciones. Aquí lo que yo sugiero que hagan, una vez que en algunas no les pongo, si yo considero que el vocabulario está muy sencillo, pues no se los pongo, ¿no? Ustedes pueden consultar el diccionario, ya incluso tienen muchos el diccionario Vox en digital, en PDF, entonces lo pueden consultar y en otras clases si les voy agregando un vocabulario pequeño hasta abajo de estos ejercicios de evaluación, pero bueno, al principio los dejé así solos para ver qué tanto están respondiendo, qué tan bien están respondiendo, qué tanto utilizan el diccionario y después si veo que es un vocabulario un poco más complicado o que no hemos visto, entonces sí se los apunto, ¿no? Pero bueno, aquí son básicamente pronombres y alguna que otra palabra. Entonces aquí, por ejemplo, emoika, isoika, ipasin, jiminta, tu homeru, poyetu, epe, arescusin. Ah, bueno, no era pregunta, arescusin. Lo que yo sugiero, miren, me puse ahí y no. Lo que yo sugiero que hagan es que
seleccionen la línea que yo les he puesto y aquí pongan ustedes su traducción, ¿no? En vez de esa línea. Bueno, yo le doy control Z para dejarlo como está y cuando acaben se vuelven a poner en grande, le dan captura de pantalla y es lo que nos van a enviar de nuevo para su evaluación. Bien. Bueno, instrucciones finales, repasaré este video tantas veces como ustedes consideren necesario. Enviar captura de pantalla o impresión de pantalla, que es una tecla que está en el teclado de su computadora, de las 4 actividades de evaluación a sus profesoras, es decir, que lo suban a la plataforma y desde ahí nosotros las evaluamos. Si tienen alguna duda, pueden apuntarla en algún cuaderno que estén utilizando para que en las clases en línea, que son también para retroalimentación, puedan escribir su duda y yo pueda preparar. No les aseguro poderla contestar en lo que dura nuestra clase en línea, porque está destinada a las exposiciones y al trabajo con textos, pero sí que las puedo apuntar y las puedo recuperar para las presentaciones o las videoclases que haga en el futuro. Y bueno, que vuelvan a hacer la lectura, observando los pronombres que aparecen en ella y tratando de comprender mucho mejor lo que se expresó en esa lectura. Bueno, la bibliografía, siempre en las presentaciones, en las videoclases, al final vendrá la bibliografía que utilice para la presentación. Y bueno, eso es todo. Espero haber sido clara, espero que les haya servido la clase. Cualquier comentario que puedan hacerme, lo pueden hacer al Facebook, a los medios que ya les expresé al principio. Y bueno, yo espero poder hacer mi mejor esfuerzo para migrar las clases presenciales a un entorno virtual que sea amigable, que sea flexible con los horarios, que ustedes puedan ver las clases en el momento en el que ustedes tengan disponibles, y solo les voy a pedir que hagan el compromiso muy serio de entregar los ejercicios de evaluación siempre a tiempo. Pueden entregarlos semanalmente, entonces para el jueves o para el viernes tienen que estar subidos todos los ejercicios de las videoclases de esa semana. Que vean las videoclases las veces que necesiten, que se suscriban al canal porque voy a ir subiendo, voy a tratar de adelantar semana con semana las clases para que si ustedes tienen algún tiempo desde el fin de semana puedan ir adelantando mi materia y no se les llene su horario de actividades. Bueno, les quiero decir que espero que sigan estos días de la mejor manera posible, que el hecho de que hayamos retomado las clases, aunque sea en un entorno virtual, los tranquilice un poco, les haya ayudado para sentir que van a avanzar en su carrera, que no van a seguir obstaculizados por problemas quizá ajenos a ustedes, pero de los que todos hemos sido en algún momento víctimas. Y si bien ustedes llegaron a una facultad sin saber que iba a pasar esto, pues saben que es una lucha legítima, todo lo que ha pasado con el movimiento de las mujeres organizadas, y que bueno, esta contingencia nos tiene a todos en las mismas circunstancias. Muchas gracias por ver la videoclase y nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien.